Cordial saludo, profesora Erika Zulay Moreno. A continuación, en el desarrollo del video, presento el análisis de la novela El olvido que seremos del autor colombiano Héctor Abad Faciolince. Mi nombre es Franco Alirio Calpa, estudiante de literatura en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. El género de la obra es una novela testimonial publicada en el año 2005. Tiene 319 páginas y los temas que aborda son sobre la violencia, la muerte y el olvido. A manera de argumento se podría decir que la novela narra la vida, obra y muerte de su padre Héctor Abad Gómez, un médico y líder social asesinado en Medellín el 25 de agosto de 1987. A manera de resumen, se podría decir que la obra El olvido que seremos cuenta la historia de Héctor Abad Faciolince desde la niñez hasta aproximadamente los 50 años, momento en que decide escribir los recuerdos y memorias con su padre Héctor Abad Gómez. El libro narra la historia familiar de Abad Faciolince, sus momentos felices, paseos, anécdotas, prosperidad económica y lo bueno y lo malo que le ocurre a su familia. En un principio es todo alegría, pero luego surgen las tragedias, la muerte por cáncer de su hermana Marta Cecilia, después el asesinato de su padre por ser un líder acérrimo a la defensa de los derechos humanos. En medio de las reflexiones de su madre y padre, Faciolince crece y experimenta las vicisitudes de la vida, los vicios, las contradicciones, las experiencias y lo complejo de la vida familiar, social y política en Colombia. Todo esto a Héctor Abad le hace tomar conciencia de todo lo que pasa a medida que crece. La obra El olvido que seremos finalmente es una autobiografía de Héctor Abad Gómez y Faciolince. A partir de esta historia se reflexiona sobre la relación entre padres e hijos, sobre la religión, los libros y la vida social, la vida privada, la muerte, el olvido y la memoria. Sobre el libro hay dos características a resaltar. El olvido que seremos es una obra que sirve para conocer al escritor de una manera cautivadora, sencilla, con una narración lineal en primera persona. No tiene un lenguaje complicado, en sí es una confesión sincera. El libro narra entre líneas la tragedia anunciada que conmueve al lector. Al leer se hace parte de esa familia, se siente el dolor, las pérdidas y también las cosas buenas y alegres que le suceden. Por otra parte, en su contexto, la obra se enmarca en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, donde suceden importantes sucesos históricos que trastocan la vida de la familia Abad Faciolince. Así se conoce la época de la violencia entre liberales y conservadores, la modernización de Medellín, la fundación de diferentes entidades públicas, privadas,
y de salud. El narcotráfico de los años 70 y 80. La obra en sí refleja el contexto de la época de miedo, persecución, guerra, inseguridad, sicariato y muerte, realidad y problemas del país que acontecen hasta nuestros días. Algunos o algunas han evolucionado en diferentes formas. Como conclusión, se podría mencionar lo siguiente: la obra literaria refleja la alegría familiar, la nostalgia de la infancia, la madurez de la vida adulta y el compromiso con la vida, en un antes y en un después. Así, la historia familiar narrada en el libro se parte en dos. El contenido ameno, entretenido y vivencial hace que el lector se mantenga conectado todo el tiempo. El olvido que seremos es una obra que examina la relación del padre y del hijo desde la intimidad. En el estilo del escritor está inscrita su identidad y sensibilidad con respecto a las tragedias de la vida y el luto de su padre y su hermana. Finalmente, el título de la obra refleja cómo debería ser una familia unida, llena de amor, hermandad, fraternidad y ejemplo de amor entre padre e hijo y viceversa. De esta manera, teniendo en cuenta la lectura de la obra desde una visión general, mi opinión con respecto al rumbo que está tomando la literatura colombiana actual, se podría decir que se está orientando hacia la exploración del lenguaje, en particular sobre la realidad colombiana, en su contexto cotidiano, social y familiar, sin dejar de lado el realismo mágico como arte para comunicar bellamente mediante el lenguaje una historia, un sentimiento, una emoción o una enseñanza para influir en la sociedad.